Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto episodio de la segunda temporada del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. En este episodio yo lo disfruté, señores, como ustedes no se imaginan. Creo que lo he dicho tantas veces, pero no es cliché, definitivamente, porque tuve una mujer fenomenal, una líder en la medicina interna y en la reumatología actual, pasada presidenta de ADOMENT, la doctora Vianna Curi. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. ¿Cómo está, doctora Curi? Un placer tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo se siente hoy? Me siento bien y mejor porque me siento altamente honrada con esta invitación. Nosotros estamos muy felices y, como le decía fuera del aire, la idea es que las nuevas generaciones de internistas que están saliendo aquí en la región norte conozca la historia de esta Asociación Dominicana de Médicos Internistas y a los protagonistas de esa historia. Usted es una de ellas como pasada presidenta de la sociedad. Gracias, Robert. Gracias. Hablemos un poquito de usted. ¿De dónde es Vianna Curi? Vianna es de Santiago. Nací en la Restauración. Oh, en el mismo centro. Restauración arriba, donde está el Parque de los Chachaces. Exacto. Ahí arribita. Vivía cerca de Miguel Hernández, que nació ahí cerca de La Bonó, ¿no fue? Sí, Miguel, pero no lo conocí en ese momento. No lo conocí, ok. Sí, cuando nací fue ahí. Vivíamos en esa casa. Eso estaba cerca de una clínica que había por ahí también. González, La doctor González. González. Yo nací ahí. ¿Tú naciste ahí? Sí. La hicieron después de yo estar viviendo ahí. O sea, nos mudamos de ahí cuando yo tenía como 7 años. Ok. Y la hicieron en esa época. Y hábleme de su familia. ¿A qué se dedicaban sus padres? Mis padres, mi papá era periodista. Oh, wow. Sí, era redactor del Caribe, de la información. A veces redactaba para El Sol y para El Listín. Wow. Pero fijo era Caribe y la información. Mi mamá era profesora en el Liceo México. Yo estudié ahí. Ella vivía orgullosa de ser profesora. Liceo México, ella comenzó en el Liceo México, y después se convirtió en la reforma, exacto. Que me acuerdo que en esa época tuvo ella que hacer la licenciatura en educación. Tenía que ir a La Vega todos los sábados para hacer la licenciatura, porque parece que le exigían eso. Sí, allá eran muy exigentes, sí. Claro. Y ella era orgullosa, ella daba clases de biología y vivía orgullosa, a veces química, orgullosa de su reforma, porque cada persona que hablaba decía, los mejores estudiantes salen del Liceo México, la reforma, porque ahí le miden todas las o sea, además de la parte de las materias. Sí, había la parte técnica también que uno tenía que hacer, era muy exigente. Sí, y la parte de valores, también. Puntualidad, responsabilidad, respeto. Entonces ella siempre lo vivía enumerando. Y en la nota que le entregaban a los padres tenía todo eso, que te puntuaban por eso, es cierto. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, mi papá que se enfermó un par de veces, hubo que internarlo, y le preguntaba a las enfermeras, ¿y tú de dónde saliste? Cuando le decían que de la reforma, ella era feliz. Y decía, mira, no va a haber problemas con esa enfermera. Qué genial. Sí, 35 años duró ya trabajando. ¿Y cómo en qué año salió ella? Pues, te digo, en el 88 la jubilaron, sí, porque ahí nació mi primera hija y coincidió que ya, para que ella me ayudara. Yo entré unos años después, entonces no tuve el honor de conocerla. Yo entré en el 92. ¿Y quién estaba de directora? ¿Doña Mercedes todavía? Todavía en ese tiempo, después la cambiaron. Sí. Un profesor apellido Durán, después de ella. También lo conocí, Sí, pero eran muy mayores ya. Muy mayor, sí. Y entonces, ¿cuál es la influencia que le hace estudiar medicina? Porque venimos de dos mundos muy diferentes. El periodismo, que por cierto tenía que ser muy peligroso en esa época, escribir cualquier cosa. Así es. Mi mamá me contaba que cuando la época de Trujillo, o sea, mi papá tenía muy buena redacción. Entonces, cada vez que llamaban por teléfono, que lo iban a buscar para que vaya a cubrir una noticia a Santo Domingo o para que vaya a redactar, había un fotógrafo, apellido Olivo, que cuando él iba con mi papá, mami estaba tranquila. Pero había ocasiones que a Olivo lo mandaban primero. Entonces, a papi duraba hasta 2 o 3 días ya. Le compraba, vamos a pasar a buscarte, Curi. Se lo llevaban y llegaba como el cepillito ese famoso, lo llevaba a redactar y él siempre, y bueno, le compraban ropa, le compraban todo allá porque
se lo llevaban. Se lo llevaban y no sabía hasta cuándo que iba a volver. terminara de cubrir las noticias que quisieran, que Wow. redactara. Y siempre él decía, yo no sé qué día voy a amanecer colgado de una mata. Wow. Porque si escribo algo que no le guste al jefe, voy a tener problemas. Wow. Eso era impresionante, Sí, esa época. era impresionante. Imagino que después, para su mamá era un mami, estrés enorme. Sí. Cuando él se lo llevaban así, ella ni dormía porque decía, ojalá que lo manden de nuevo. Sí, wow. Y esta generación no tiene idea de eso, porque tenemos más de 60 años de libertad y yo creo que la gente no valora lo que tiene. No valoran. O no valoramos, porque no yo valoramos. tampoco viví esa época. Sí. Pero mi hermano mayor sí estaba pequeñito. Sí. Cuando ya ajusticiaron a Trujillo. Pero sí, siempre escuchaba a mi mamá diciendo que Wow. vivía con una zozobra. Increíble. Por eso. Y entonces, ¿qué le hace estudiar medicina? ¿Qué la motivó? Pues yo realmente en quinto curso, me gustaba mucho la biología y desde quinto curso de primaria yo le dije a mi mamá, yo voy a ser médico. Wow. Yo voy a estudiar medicina. Y me decía, pero tú sabes que esa carrera es muy sacrificada, piensa en otra cosa. Y yo decía, no, es que como que en mi mente, si no estudio medicina, no estudio más nada. Wow. O si acaso podría estudiar psicología, pero en Santiago no había. ¿No había psicología? No había psicología en esa época, Wow. era en la UAS o en la UNFU. Y yo sabía que mi papá no me iba a dejar ir porque era con una mentalidad árabe, era una sobreprotección. O sea, la gente dice, tú eras consentida. Yo no era consentida, era sobreprotegida. Ok. Porque en mi casa había disciplina. Pero también hay que entender el contexto de la época. También. Sí, se cuidaba mucho a las mujeres por las situaciones. Sí tenía, por ejemplo, un hermano de mi mamá, tío Opinio Rodríguez, que fue médico, de esos médicos entregados, que tenía el consultorio en un espacio ahí en su casa, ¿verdad? Él vivía por las hermanas Mirabal, tenía el consultorio ahí y a todas horas estaba siempre pendiente. Era 24/7. Tenían tierra en los almácigos y la canela, y cada vez que él iba cargado de medicamentos, atendía a quien sea. De los médicos como antes, que además de darle la medicina, le daban el pasaje y todo. Sí, exacto, claro. Entonces, él por un lado, por otro lado, primos de papi, Amin Curi, el de la Policlínica Curi en la Restauración, era primo de mi papá. Y la parte también ligado a la salud, tío Eduardo, el de la farmacia Curi. Sí. Que estaba ahí en la Restauración, esquina Luperón, me parece. Sí, así que tenía varios estímulos. O sea, los tenía ellos, pero eso como desde, yo recuerdo que en quinto curso dije, voy a ser médico. Y yo me imagino que si ahora le dicen a uno que es difícil la medicina, en ese tiempo ponía más pretexto para que uno no estudiara esta carrera. Sí, porque y como mujer, y que tú sabes que los servicios, y que tu papá, ¿cómo te va a dejar? Mira, tú sabes cómo tu papá es estricto, no te va a dejar hacer servicio. Y decía, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, pero viendo los resultados, imagino que todo salió muy bien. Sí. ¿Y en qué colegio estudió? Yo comencé en el Santa Ana hasta quinto curso de primaria, porque había una prima mía que estaba ahí. Entonces, yo iba, bueno, desde ahí, desde la Restauración. Sí, porque era la misma restauración, pero era más para abajo. Había un autobús que nos recogía en la casa del doctor Manuel Lora. Sí, ahí estaba Amelia, que la recogían ahí, unas vecinitas mías, que eran 3. Entonces, en la galería, ahí nos sentábamos, esperábamos la guagua que nos recogía y luego nos traía de nuevo. Y ya después, en sexto curso, me pasaron al Corazón de Jesús. Nosotros vivíamos, luego de la Restauración, casi esquina Juan Pablo Duarte, nos mudamos a la Eugenio Deschamps, que queda entre la Pedro Francisco Bono y las Carreras. Sí. Ahí. Entonces, ya mi papá dijo, bueno, ya la prima no está, vamos a ponerte en un colegio más cerca. Y de ahí me iba caminando al Corazón de Jesús. Sí, el Sagrado le quedaba cerca, claro. ¿Y en qué universidad estudió? En Pucamaima. ¿Qué fue de qué promoción? Yo salí en el 86. Entré en el 80. Ya habían pasado varias promociones en ese momento. La sexta. Sí, exacto. Sí, la sexta promoción. ¿La sexta? Sí, salí en el 86, porque la primera se graduó en el 80. Exactamente. Y entonces, ¿qué la motivó a irse por el área clínica y no algo quirúrgico?
o la pediatría, que era como lo que más hacían las mujeres en ese tiempo? ¿Por qué medicina interna? Pues te cuento. Sí, entré a medicina con el firme propósito de ser pediatra, porque Ok. amaba a los niños, me encantaban los niños. Sin embargo, cuando roté en el internado por el pediátrico, para mí fue el dolor más grande. Sí. Yo llegaba a mi casa llorando, me quedaba, o sea, terminaba ya nuestro periodo, ya no podíamos ir a la casa. Yo visitaba niño por niño en su camita, Wow. los que veía solitos, me quedaba hablando con ellos, llegaba tarde a mi casa, dejaba un niño, por ejemplo, en cuidados intensivos, que estaba en estado crítico pero estable. Y cuando yo llegaba el otro día, llegaba temprano para verlo, a ver cómo estaba, resulta que había muerto. Wow. Ah, porque no me apareció una penicilina, porque no apareció tal cosa, o sea, la precariedad. Y yo llegaba a mi casa, o sea, que mi mamá me decía, no, tú no puedes estudiar pediatría, No. te vas a pasar la vida llorando. Entonces, pero siempre iba por el área clínica. El área clínica, la cirugía no me gustaba, ni Igual, tampoco ginecobstetricia. O sea, no es que no me que no era parte de mi doctora, abanico yo le de voy a decir la verdad, posibilidades. nada quirúrgico me gustaba A mí realmente. tampoco. Como que la mayoría de personas que hacemos medicina interna compartimos esa parte analítica de unir los puntos, de investigar. Y yo creo que una gente que hace cirugía y que es buen cirujano es más práctico, Más mucho práctico. más pragmático que esto de que abrirlo, vamos para allá. Y no, uno con esa mentalidad clínica se le complican a los pacientes entonces, porque uno comienza a pensar, Sí, a pensar y a a ver buscar cómo. diagnósticos diferenciales. No es una apendicitis, espéralo. Yo creo Así es. que tiene mucho que ver con la personalidad, Ujú. definitivamente. ¿Y qué tal su experiencia en la universidad en esta época, a principios de los 80, y como mujer y como usted me decía que era muy sobreprotegida por sus padres? ¿Qué tal esta época en la universidad? Pues bien, porque fíjate, entonces ya cuando comencé la universidad, el primer año, seguíamos viviendo ahí en el Eugenio de Cham. Ya en el 80, cuando entré a facultad, eh, a mami le entregaron los apartamentos de la lotería, que era de los Lotería. maestros, Sí. que lo construyó Balaguer, y a un precio módico el maestro iba pagando mensualidades para luego ser propietario del apartamento. Entonces fue en esa época que lo entregaron y nos Wow. mudamos entonces a la lotería. Que Ya estaba ahí, cerquita de la universidad. exacto, ahí volví, o sea, caminando, pues bien. Claro, en la mañana para ir al Cabral Ibáez, me acuerdo yo con una de mis compañeras, que también estudió conmigo en el colegio y estuvo en la universidad, vivía cerca de mí, Amalfi, Elena, ella es pediatra. Sí. Y nosotros nos parábamos ahí en la estrella Sadalá a esperar el carro de la M para luego coger un carro de la U. Wow. Qué Y travesía. sí, había que levantarse tempranito, Wow. porque Y los carros de la U siempre eran difíciles. siempre eran difíciles. A las 7 de la mañana había que estar en el salón de clases allá en el Cabral, porque todas las clases de teoría en la mañana se daban en el Cabral. Oh, wow. Que habían aulas en ese Sí, tiempo, sí. Pero ya el Cabral era el hospital que tenemos grande, para que la gente sepa que primero era donde está el SEMA actualmente, y después el Cabral Ibáez era un hospital modelo, y la universidad daban clases ahí. claro. Todavía no hace tanto tiempo que dejaron de hacerlo. Sí, incluso el hospital yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, o sea, nos llevaron a conocer el Cabral Ibáez en la clase de biología. Ok. La profesora de biología, yo creo que estaba como en tercer bachillerato, que fue recientemente lo habían inaugurado, eso era lo mejor del país, con todos los equipos, Wow. y nos llevaron Yo a imagino hacer que un eso le recorrido. emocionó más todavía. Todavía, claro. Pero fíjate, o sea, al llegar, los profesores más estrictos que yo recuerdo eran Fernández La Sala y Ortiz. Si tú no estabas a las 7 en punto, Ya no 7 y 2 tomaba minutos, ya no entraba. te cerraban la puerta. O Wow. sea, que había que levantarse tempranito. Y sin tantos vehículos era muy complicado llegar, me Era imagino. complicado. Y a esa hora que los carros de la M también tardaban. O sea, que era hacer a las 6 de la mañana, 6 y 15 a más Tenía que estar tardar. ahí ya lista esperando un concho, wow. Así era. Y entonces cuando se gradúa, ¿cuánto tiempo después entró a hacer la especialidad? Yo me gradué en el 86, Sí. hice la pasantía y ¿Le tocó lejos? me tocó en Estancia del Yaque. Ok, estaba más o menos cerca. Sí, era honorífica porque en esa época fue cuando Jorge Blanco, me parece, quitaron el pago y era totalmente honorífica. Wow.
Entonces, yo también terminé la carrera, me casé y era cogiendo la guaguita, una guaguita que nos dejaban ahí en Estancia del Yaque. Sin embargo, a mí me gustaba medicina interna. O sea, ¿qué te digo? Yo creo que a mí me marcó también que cuando yo roté como interna, fue mi primera rotación en el Cabral Ibáez, ahí también hubo la huelga grandísima de aquella época de médicos, del colegio médico, que le hicieron una huelga, y los R1 coincidió que pasaron a R2, no habían R1. Nosotros los internos tuvimos que hacer el papel de R1 en cualquiera de las áreas donde estuviéramos. Yo agradezco a Dios de que yo estaba en medicina interna y no en ginecobstetricia o en cirugía. Yo no me quiero imaginar algo así. Entonces, definitivamente, sí. yo creo que sí. Yo dije, ay, qué bueno. Claro, era mucha responsabilidad. Teníamos que llenar las historias clínicas como residentes. Wow, pero eso ayudó mucho para cuando entró a la residencia. Claro, después. Y yo me acuerdo que una vez pasando de visita, Luna, que había sido R1 y pasaba a R2, y ya él se sentía, ya él era R2, y me decía, mira, hay que ponerle Levin a tales pacientes. ¿Tú has puesto un Levin? Digo yo, no, nunca. Ven, te voy a enseñar. Me enseñó a poner el Levin, mirándolo, y me dijo, toma, tú le vas a poner el Levin a tal, a tal, a tal, a tal. Y yo, wow. Y así, incluso el área de neumología, había un neumólogo, les tocaban diferentes cubículos, ¿verdad? Diferentes salas. Y el área de tuberculosis, yo recuerdo que había uno de los doctores que él no entraba, él se quedaba ahí. Y ¿cómo van los pacientes? Doctora, mire, hágale la historia, averígüeme. Y yo entraba a ver mis pacientes, hacerle las historias, a veces con mascarilla, a veces sin nada. Porque a veces no había. No había. Y yo le decía al doctor y tal cosa. O sea, nos pusieron como R1. Y la verdad que eso para mí fue un reto. A mí me gustan los retos. Sí. Porque cuando tú lo superas, tú sientes, wow, lo hice. Así es. Y claro, eso reforzó más mi deseo porque yo ahí estaba casi clara que iba a ser medicina interna. Wow, excelente. ¿Y en qué hospital hizo la especialidad? Entonces cuando salí, concursé en el Estrella Ureña. Okay. Bueno, concursé también en el Cabral Ibáez. Me puse muy nerviosa en la entrevista. Sí, bueno, parecería porque usted se ve muy insegura. Porque lo que pasa es que estaba Jiménez Olavarrieta, o sea, yo lo admiraba. Desde que hice el internado, yo cuando estaba en emergencia, yo llegaba temprano, hacía lo que tenía que hacer, porque cuando él llegaba, ya yo tenía todo listo, y eso era detrás de él, así como un corderito, porque la verdad que se aprendía. Entonces, habían profesores como que me sobrepusieron. Sí. Yo no sé si es percepción mía, pero los médicos de esa época eran muy imponentes. Sí. Y ponían un respeto, pero no ante nosotros, la sociedad completa veía a esa gente como personas muy por encima, y obvio que uno se ponía nervioso. Sí, y eso que en el examen me fue muy bien, pero en la entrevista yo me quedé como que... Pero ya en el seguro, entonces, me imagino que había pasado la primera, que ya sabía más. Sí, ya había pasado esta. Entonces en el seguro estaban dentro de los que hacían la entrevista, estaba el doctor Cordero, Castillo, yo creo que estaba Fernando Hernández. ¿Y no estaba la doctora Espinosa ahí? En la entrevista, fíjate que no recuerdo mucho que estaba Espinosa. Espinosa sí fue una aliada, una maestra todo el tiempo. Y me parece que estaba Ángel López, que era el director en ese momento. Y incluso yo comencé un poquito como nerviosa también. Me dijo, doctora, relájese. O sea, ellos me ayudaron a relajarme y Qué todo. Bueno. Y fíjate que en esa época, además del examen que se tomaba en Santo Domingo, en la UAS, Pucamay me daba un examen también. ¿También? Y a mí me fue muy bien en los dos, y en el de aquí me fue muy bien. Pero, y ahí, bueno, en el seguro quedé yo en tercer lugar. Ahí estuvo Mercader, que quedó en segundo. El neurólogo. Migui Rodríguez, María Miguelina Rodríguez. Ella es neumóloga en Santo Domingo. Ella era excelente. Incluso fue una de las compañeras. Ella se graduó en el 85 con mi hermano. Y ella se graduó con 4 de índice. Wow. Entonces ella estuvo en primer lugar, Mercader en segundo, yo en tercero y Astrid en cuarto. Wow, entonces con Astrid también. Sí, Astrid y yo hicimos la residencia juntas. Son hermanitas. Así es, eran 4 años. Yo amo muchísimo a Astrid, fue mi profesora de fisiología. Yo creo que ella hizo que yo me enamorara de esa materia. Sí, y muy buena profesora. Muy buena, muy estricta, muy recta, pero
uno agradece a esa gente que le enseñan y que tienen esa responsabilidad. Sí. Ella viene para el podcast un día de estos, entonces a la gente que esté ahí pendiente, ¿verdad? Ok. Entonces, hábleme de cómo usted se acerca a la Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Me imagino que fue el mismo año que usted sale, que esto se forma porque eran 3 años de residencia. 4. En el 4 seguro años. eran 4 años. Ok. Como estaba Castillo, que era el coordinador de la residencia, tan pronto terminé, pues él nos aconsejó, inscríbanse como médicos internistas y todo eso. Sí. Incluso Castillo, o sea, Castillo fue un gran mentor para muchos. Yo a él lo adoraba, o sea, era como un padre, un mentor, porque yo sentía que él me iba llevando de las manos. Y cuando una persona te demuestra que tiene confianza en ti, que cree en ti, tú lo vas a hacer. Así es. Porque, bueno, cuando yo luego me fui, Astrid y yo nos fuimos juntas a México, porque en esa época, no sé si todavía existe, los mejores residentes le daban una beca, el Seguro Dominicano, el Instituto Dominicano de Seguro Social, una beca para México. Con el instituto, había un acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguro Social. Ok. Entonces, fíjate tú, también ahí, yo digo, me acordaba mucho de mi mamá porque mi mamá decía, el que se lleva de consejo muere de viejo, hay que escuchar a los mayores. Yo, como amaba toda la clínica y me gustaban los retos, yo decía, yo voy a hacer intensivo. Yo voy a rotar por cuidados intensivos porque esa forma de tú ayudar al paciente, de hacer lo que sea para que el paciente siga vivo. Y Cordero me dice, doctora, usted va a ser intensivo, a usted le gusta mucho. Digo yo, sí. Mire, le voy a decir algo. Usted lo toma, pero es algo, discúlpeme, porque era muy formal, sí. muy cuidadoso. Pero le voy a hablar como un padre. Usted es muy familiar. Yo en la residencia había tenido ya 2 hijos. Wow. Yo entré en el 87, o sea, terminé la pasantía, concursé, gané y entré enseguida. Entonces, en el 88 tuve mi primera hija, terminando de ser R1. Wow. En el 90 tuve mi segundo hijo, ya yo era R3. Precisamente cumpleaños hoy, ese tesorito mío. Feliz cumpleaños, que este episodio sale después, pero bueno. Feliz cumpleaños. Entonces, fíjate que él, bueno, ya en el 90 tuve el segundo. Sí. Y me dice él, usted es muy madre, usted es muy familiar, porque él vivía en la Trinitaria. Él vivía en la República Argentina y yo vivía en la Trinitaria. Y como que teníamos una relación un poquito más cercana. Sí. Y él me decía, usted es muy familiar, usted tiene sus hijos. ¿Usted ha pensado que si usted coge cuidado intensivo, va a tener que abandonar a su familia? Wow. Porque conociéndola como la conozco, usted no va a dejar ningún paciente por estar con la familia. Entonces van a sufrir sus hijos y su esposo. ¿Qué le parece si usted rota por reumatología? Y usted la conoce, y usted ve si le gusta. Y yo me quedo así. Dice, la reumatología es medicina interna. Medicina interna pura más la inmunología. Exacto. Y me llevé de él. Entonces solicité en reumatología y Astrid solicitó en gastro. Que le gustaba la gastro, rotó por ahí. Y la verdad que me enamoré porque es eso, medicina interna y la inmunología. En esa época no se daba inmunología en la universidad. No, para nada. Porque no había tantos profesores también. Crudita. Cuando yo digo, Dios mío, había un libro, el director del departamento se llamaba, ya murió, Carlos Lavalle Montalvo. Y el libro de texto lo había escrito entre él y otros más. El director de la raza era el doctor Fraga, que era reumatólogo también. Sí. Entonces, yo, como estaba sola con Astrid, mi familia estaba aquí, y el cargo de conciencia que a uno como madre le da. Yo me imagino. Hice tantos meses. Wow, ¿y cuántos meses fue? 6. Wow, mucho. Bueno, casi 6 meses, no llegamos. Y dejar a esos 2, mi hijo había cumplido 1 año. Qué difícil. Pero era como, bueno, mi esposo ha sido también un gran eslabón, porque él me decía, bueno, Vianna, no te preocupes. Y yo decía, yo no puedo. Y me decía, eso es por el bien de la familia. Si tú te superas, tú verás. Y él siempre me ha animado a echar adelante, que no es usual. Wow, eso es muy, muy extraño. Sí. Mi mamá me ayudaba muchísimo también con mis hijos. Hay algo que me parece fenomenal
y es la visión que tenía su maestro, el doctor Cordero, de un médico mucho más equilibrado, que no solo se preocupaba por la parte profesional, sino que pensó en que también había que prestar atención a la parte familiar. De verdad que a mí me impresiona y qué bueno que usted cuenta eso de una persona como el doctor, que se ha mencionado varias veces aquí en el podcast, porque dejó un legado imborrable en muchas personas. Pero el hecho de que él pensara en la familia primero para elegir una especialidad habla mucho del ser humano que era el doctor. Imagino que ese impacto también surtió efecto en usted. Un gran ser humano. Sí, yo lo escuché y la verdad que analicé. Y ahí recapacité, porque yo decía, mi pasión en la vida es ser médico. O sea, yo vería todos los pacientes que tuviera que ver, aunque no me pagaran un centavo, pero esa es mi pasión. Sin embargo, mi mayor deseo en la vida era ser madre. O sea, también desde pequeño decía, yo voy a ser madre. Dios mío, lo peor que me puede pasar es que yo no pueda tener hijos. Cada vez que yo veía una mujer que no podía tener hijos o que tenía abortos a repetición y no podía embarazarse, decía, ay, Dios mío. Y había mucha presión en esa época también en eso. Sí, porque no se investigaban tampoco. Exacto. Y ahora con la clínica de fertilidad la cosa es mucho más sencilla. Claro, entonces cuando él me dijo eso, yo volví como a mis orígenes. Y yo dije, es verdad. O sea, aunque yo me parto en 20, porque obviamente si tú eres residente y te toca servicio 24, 25, 31, días de las madres, lo que sea, te tienes que quedar. Pero cuando yo termine, o sea, va a ser lo mismo. Y es cierto. Mi familia... Sí, este episodio sale, la gente sabe que es el segundo episodio de marzo. Y el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Y nosotros, de verdad que lo he dicho varias veces acá en el podcast, Adomeinda ha dado cátedra de que es una asociación donde se incluye a la mujer, no para que sea una figura decorativa. Hay muchas mujeres presidentas. Ya aquí hemos tenido a la doctora de León. En el mes pasado tuvimos a la doctora, a mi querida Porfiria Almonte. Fue presidenta también mi querida Astrid, la doctora María Fortuna, Claudia Rodríguez, muchas mujeres. Merian Butler, también la doctora María de León, que estuvo con nosotros, que fue la primera presidenta mujer también. La primera ella. Yo fui la segunda. Exacto, que la verdad que Adomeinda ha dado cátedra de lo que es darle esa representatividad a la mujer, pero no porque se les regale nada, sino porque ustedes son mujeres súper valiosas. Gracias. Entonces mi pregunta es, ¿cómo compaginar esta parte profesional tan exigente con ser madre, que yo diría que probablemente lo más exigente que a usted le ha tocado vivir? ¿Cómo usted logró hacer un equilibrio en estas dos cosas? Volvemos a los retos. Cuando salí embarazada de mi primera hija, obviamente, coincidimos Astrid y yo, también ella salió embarazada. También. Y estábamos, y así me decía, ay Dios mío, no podemos salir embarazada en la residencia. ¿Y ahora qué nos va a pasar? Bueno, nerviosísima. Y cuando yo le dije, pero imagínate, salimos embarazadas, eso es un regalo de Dios. O sea, amén. Fue algo que sucedió. Además, estamos casadas y es de nuestros esposos. Exactamente. Claro. Sí, porque, o sea, yo pero me imagino que era un trauma, porque la residencia no era lo mismo que ahora en ese tiempo. No, bueno, en el Estrella Ureña, medicina interna era la única residencia. Teníamos todo que hacer, sí, en los servicios llegaba un politraumatizado, había médicos generales, pero llegaba un politraumatizado, teníamos que ayudarle. Wow. Intensivo éramos nosotros que lo llevábamos, porque no había nadie. Entonces, claro, dependiendo del nivel, el R3, R4 ya se encargaba de intensivo. Pero todo, emergencia, todo lo que llegaba al hospital, teníamos nosotros que supervisarlo y estar pendiente de cualquier situación que ocurriera. Era mucho trabajo. Entonces, fue una época así, muy cargada. Y claro, no pensábamos salir embarazada, pero sucedió. Sí. Yo lo que decía, ay Dios mío, yo hice un embarazo buenísimo. La doctora Espinosa te puede decir, esa gran maestra, siempre nos acompaña. Buenísimo, sin malestar, por suerte. Me dio una neumonía ya casi al final. Wow. Y me incapacitaron, pero yo decía, mientras yo pueda seguir viniendo, yo voy a llevar mi tratamiento y no voy a coger incapacidad. Con mi hija mayor, yo tuve servicio. Y ese mismo día, mi fecha probable era un 23 de junio. Y yo el 22 me tocaba amanecer. Me comenzaron las contracciones. Wow.
le digo yo al jefe de residente, era Eddie Gómez, que él es cardiólogo ahora. Yo creo que está en Puerto Plata. Doctor, mire, yo siento contracciones, yo voy a hacer mi trabajo completito. Cuando termine mi trabajo voy a ir donde el doctor, mi ginecólogo, para que me evalúe en Corominas y yo luego vuelvo para acá. Y él me dijo, sí, está bien. Cuando yo termine mi trabajo y le dije, terminé, voy a ir para luego venir a tomar mi servicio. Me dijo, no te preocupes, tú eres primeriza, tú no te pares por ahora. Pues yo hice mi servicio. Wow. En emergencia, porque en R1 nos tocaba en emergencia. Dios Padre. Y yo recuerdo que a mí me daban las contracciones. Mi jefa del servicio era la doctora Tolentino, ella era R3. Y me daban las contracciones y yo con el paciente decía, espera un momento. Respiraba, pasaba y seguía chequeando al paciente en emergencia. Yo no me lo puedo imaginar algo así. Y entonces yo tengo un carácter, el que me ve dice, ay, pero mira qué suave Bianna. Pero yo tenía que demostrarle al doctor que yo podía hacerlo. Y había una de las matronas, una enfermera, que eran matronas allá en la parte de maternidad, Beba, me acuerdo yo, y ella la llamó la doctora Tolentino, ve a checar a Bianna. Y cuando me chequea, como a las 11 de la noche, me dice, doctora, usted tiene 2 centímetros. Yo, no te apures. ¿Qué dice el doctor? Que yo no me voy a parir por ahora. Yo sigo mi servicio. Me siguieron las contracciones, dice la doctora Tolentino. Bianna, vete para tu casa. Yo, pero total, doctora, con los dolores ni dormiré yo, ni va a dormir mi esposo. Yo sigo aquí, no se apure. Wow. Y ya, como a las 4 de la mañana, ya yo había botado tapón mucoso y yo ahí en emergencia trabajando. Entonces ya a las 7, sí, ella me despachó, me dijo, váyase para su casa. Yo voy a la entrega de guardia para demostrarle que yo pude terminar el servicio. Bueno, tiene un carácter, doctora. Pero ella me dijo, no, usted se va para su casa. Llame al doctor y váyase, al doctor Grullón, Fernando Grullón, sí. Y váyase para la casa. Yo llegué a mi casa, me bañé, ya yo tenía todo preparado y arranqué para la clínica. Wow, impresionante. Ahí nació su mi primera hija. Wow. Y son 15 días lo que daban de Era licencia. solamente, eso aumentó después. Mira, mi mamá fue mi gran apoyo, porque a los 15 días, yo me acuerdo que no había tampoco ni controles en los vehículos de sillita de bebé, nada de eso. En una canastilla ponía yo a mi niña con el bulto, me levantaba como a las 5 de la mañana, porque yo soy sumamente estructurada y todo tenía que prepararlo yo. Que déjenme decirle que le creo 100%. Señores, la doctora trajo un álbum pormenorizado de cada actividad que ella tuvo como presidente de Adomen. Pero ustedes tienen que ver esto. Bueno, aquí está, gracias, Ashley. Aquí está el álbum, no se lo voy a enseñar, pero aquí está todas las fotos de todo. Se nota que usted es una persona extremadamente organizada. Sí, yo digo, esa es una de mis fortalezas, pero también debilidad, porque a veces, he soltado un poquito. Sí. Pero sí, así estructurada, y todo tenía que hacerlo yo para que mis niños no le diera nada, porque no porque sea médico, mis hijos iban a estar descuidados. Exacto. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana y me ordeñaba, que daba mucha leche, por suerte. Me ordeñaba, le preparaba todo, lo llevaba. Pero bueno, en esa época era solamente ordeñarme y llevar la leche, porque eran 15 días. Se le entregaba a mi mamá. A veces mi mamá bajaba de la segunda planta, le entregaba era como un Moisés, así, con su bulto, y me iba corriendo al hospital. Y ese día que tú llegas, es servicio de una vez. De una vez. Entonces, así tuve yo a mi primera hija. Dios mío. Y la leche repartía mucho, porque cuando amanecía la mandaba a la maternidad. Exacto. Wow, ahí increíble. Compartía, sí. Entonces, háblame un poquito de la reumatología. Usted ha sido presidente de la Sociedad Dominicana de Reumatología y ahora actualmente también fue electa como presidenta otra vez. ¿Cómo decide hacer reumatología? Entonces, cuando roté por México... Se enamoró, ¿verdad? Me enamoré. O sea, porque decía, sí, realmente eso es medicina interna pura, más la inmunología. Como te comenté, me tuve que comer los libros de inmunología. Había una profesora, la doctora Bravo, Guadalupe Bravo, que era la jefa de residentes, me dio muchísimo apoyo. Y yo lo que no entendía, le preguntaba, me ayudó. Al ser internista, porque ya era los últimos 6 meses que me faltaban para graduarme, sí. Comenzamos y bueno, como yo estaba ya, como te digo, con el cargo de conciencia, la tristeza, yo le dije, yo voy a hacer guardia. No era obligatorio que los rotantes hiciéramos la guardia. Y me dijo, bueno, si usted quiere, sí.
comencé haciendo guardias. Al final, los que vivían en el DF, que si tienen una actividad, bien, ¿no tú coges la guardia? Pues sí, y la fui cogiendo. Ya al mes y medio o 2 meses, me dejaban como jefe de guardia, que para mí también fue como un honor, como que, wow. Sí, claro. Pero luego entendí, bueno, el reumatólogo, allá eran 1 año de medicina interna y luego 12 de reumatología. El que entraba como R1 de reumato tenía 1 año de medicina interna. Y usted ya tenía 3 Yo tenía y 3 medio. y medio. Y las visitas también, pasaba visitas con los MA. Y realmente como internista, la verdad que es que ser internista es una maravilla. Usted sí. lo piensa igual que yo. Es que cada día uno tiene tanto estímulo. Ujú. Descubrir esas cosas tan pequeñas que otro no vio, Que eso otro no ve. es Y ver el paciente como emocionante. un todo. Y ver el paciente como un todo. Porque llega el paciente y obviamente yo en las clases de reumatología le digo a los estudiantes, el examen físico de un paciente reumatológico es medicina interna completo desde la cabecita hasta los pies y luego ir articulación por articulación, incluyendo esqueleto axial. O sea que tú tienes todo ahí. Y la ves al historia paciente clínica. como un todo, como un todo. Exactamente. ¿Y dónde hizo la especialidad de reumatología? Entonces llegué, esa es otra. Que yo, bueno, ya tenía la aprobación para irnos y me descuidé y salí embarazada de mi tercera hija. ¡Wow! Entonces, cuando a mí no me daba malestares ni nada, sencillamente me entraba hambre. Era a veces como sensación de gastritis, pero una hambre loca. Yo era muy, muy picky, como me decían mis Sí. compañeros, para comer. Tanto así que cuando yo hice el internado en el Cabral, yo comía una naranja y un guineo. ¿Usted pasó trabajo en estos hospitales? Yo subía al comedor, pero era una comida fea en ese tiempo. Bueno. Entonces yo solamente pasaba de que para convencerme de que a ver si podía comer. No, no puedo comer. Bajaba al chinero de afuera, el frutero, una naranja y un guineo. Mi esposo, que éramos novios en esa época, me llevaba a cena. Ok. Sí, cada vez que tenía servicio. Pero bueno, la cuestión es que me daba un hambre y a mí todo me parecía riquísimo con los embarazos. Te voy a hacer una anécdota de Sergio Díaz. Mira, Wow. Sergio Díaz siempre era muy exigente. Yo en un momento me molesté. Hay cosas que no cambian. Sí, porque él me habló de una forma que no era un tono que yo estaba acostumbrada. Y me puse brava. Yo no le hablaba a Sergio Díaz en la residencia, más que lo necesario. Pero yo me sentaba al lado de Sergio Díaz porque él comía con un deseo, como que él comía con ese gusto. Yo decía, pero yo no puedo comer así. Y me sentaba a verlo como para ver si me contagiaba, de ese deseo. Sin embargo, cuando estaba embarazada, yo decía, wow, pero esta comida está buena. Yo me comía la comida del hospital. Wow. Y, el embarazo hace cosas. Sí, aunque en el Estadio Ureña la comida era buena. Y claro, siempre aparecen ángeles. Había una de cocina, se llamaba Ramona, que me decía, doctor, usted es tan flaquita. Y me guardaba plátano maduro con un pollito horneado, un mulito de pollo, porque ella sabía que eso me gustaba. Mire, se la guardé. Los otros tan envidiosos, pero yo se la guardé tapadita, porque si no se la comía. Entonces me ponía platanito maduro, asado, con un pollito asado. Pero en el embarazo yo comía de todo. Entonces, volviendo al punto, digo yo, ay, Dios mío, Carlos, ¿y ahora? Y ahí fue que él me dijo, no, vete, porque ese es el futuro de todos, no te preocupes. Como me iba con Astrid, iba más tranquila. Incluso nosotros, la pensión donde alquilamos fue una habitación con 2 camas, o sea que bien. Y nada, me fui embarazada. Allá salió mi barriguita. Y la gente decía, pero mira, pues tú vas a tener un mexicanito. Y yo, no, ese vino fabricado en Dominicana. Claro que sí. Y ya sí, llegué, mi graduación. Después fue que di a luz. Comencé la pasantía posgrado, sometí los papeles para irme a España. Y ya cuando me aceptaron, me fui. Entonces estuve en el 12 de octubre allá en España. ¿Y cuánto tiempo tuvo que durar? Allá duré 1 año más. Ok. Uh-huh. Es decir que el programa era un poco más corto que actualmente. Corto, porque era como un fellow. Ok. Si yo hubiese entrado desde cero, por ejemplo, allá hacían 1 año de medicina interna y luego 2 años más de reumatología, sí, pues hubiese sido más largo. Sí, pero ya como internista no tenía que durar tanto porque ellos se ahorraban mucho tiempo, sí, también académicamente. Y tuve la suerte, porque allá también, o sea, son cosas. Yo digo que por la disciplina, cuando te enseñan a ser disciplinado, tú tratas de hacer las cosas lo mejor posible. Que cuando terminé, luego me dijeron, doctora, o sea, yo entré, obviamente, que fue como un estudiante extranjero. Yo no entré con el MIR, ni mucho menos, exacto, ¿verdad? Y me dijeron, mire, doctora, o sea, sabemos que usted no entró con el MIR ni nada, pero tenemos una plaza disponible que si usted quiere, usted se queda trabajando con nosotros 1 año más aquí.
Y cuando yo se lo comenté a mi esposa, me dijo, demasiado. Un año más era Eso es demasiado, porque claro, en vacaciones, bueno, los niños, con una amiga de mi mamá, que también le agradezco muchísimo, doña Carmen, ella se iba tempranito, desde que salían del colegio, se pasaban todo el verano y lo tenía conmigo. En Navidad yo vine, Sí. pero realmente ya, y cuando él me dijo, demasiado. Sí, en realidad era mucho y imagino que él cogiendo lucha con 3 muchachos Sí, no era fácil. Exacto. Como entonces, te digo, tenía a mi mamá que apoyaba, pero no es fácil porque... Así es. Hablemos un poquito de su presidencia de Adomain. ¿En qué año fue? 99-2000. ¿Y cuál usted diría que fueron como que los retos más grandes que usted enfrentó en esa época? Muy buena pregunta, sí. Realmente, bueno, lo primero es que cuando yo llego de España, ya Castillo me dice, mira, Vianna, deposita los papeles en la universidad para que comiences a dar clases, Sí. deposita los papeles en el materno. Yo estaba en el Santiago Apóstol, me dijo, deposita en el materno para que entres. Y eso fue en el 94, ¿verdad? Ya después, más adelante, me dice el Vianna, en el 98, tú vas a ser la próxima presidenta de Adomain. Digo, mire, doctor, a mí esas cosas, yo no estoy preparada para eso. ¿Cómo va a ser? Dice, usted va a ser. Y así fue, en el 99 hubo elecciones. La plancha mía, habían 2 o 3 planchas. La plancha mía fue electa, porque Castillo yo creo que sabía manejar bien los asuntos. O sea, él cuando lanzaba a uno, él sabía Sí, que él iba a ganar. conocía bastante Sí, sí. como el ambiente y eso. Sí, ya era como para ganar. Y ahí entonces me eligieron presidente de Adomain 99-2000. Mi mayor reto es que siempre existía división, que los residentes o los internistas que egresaban del Estrella Ureña y los que egresaban del Cabral Ibáez. Yo me sentía parte de los dos porque yo hice mi internado en el Cabral Ibáez, esa medicina interna que fue casi un R1, la pasantía que me mandaron a Estancia del Yaque, yo quería foguearme bien en el Cabral porque quería hacer medicina interna. Exacto. Fui donde Eutimio Marte, que era el que estaba en esa época. Wow, que era el epidemiólogo. Y Claro. le dije, yo quiero irme para el Cabral. Me dijo, espera cumplir 6 meses y 2 o 3 días para que los puntos te valgan. Y después te trasladamos. Y así fue. Wow. Cuando me trasladaron ahí en emergencia, estaba Rivera, de encargado de emergencia. Y ahí me fogué yo bien, sí, Pero porque bien. yo todos los días Yo me imagino. gustaba, como te digo, me gustaba eso. Entonces ya tenía esa parte de mi corazón con el Cabral Ibáez y la otra parte de mi corazón en el Estrella Ureña, porque ese fue mi alma mater de la residencia. Entonces, cuando yo salgo, digo yo, no, pero es que, ¿cómo va a ser que si se hace una actividad, que el presidente sea de un hospital o de otro, que los otros no vayan? Wow. Mi lema fue por una mayor integración y así salieron todas las hojas timbradas de la sociedad con la directiva y decía por una mayor integración. Sí, aquí veo una. Sí, No, mira guardada. Una aquí, la doctora, de verdad que la doctora tiene todo guardado y con anotaciones, pero impresionante. Sí, Va entonces, a tener que darme una clase de cómo hacer algo así. Entonces, nada, la cuestión que... Wow, este es el almuerzo. Eso fue el almuerzo anual, fíjate tú. Wow. Vamos a mostrar todo esto, Ashley, como imagen. Se los para dejo, que la gente sí. lo vea. Como un legado, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando comencé a hacer eso, pues ya yo entendía que cuando se hacía una actividad, las personas claves, los maestros, personas líderes, yo los llamaba uno por uno. Doctor, mire, cuento con su presencia. Doctor, cuento con usted. Al principio, bueno, la presencia fue un poquito tímida, pero luego fue una asistencia. Yo me acuerdo que el simposio de hipertensión que se hacía todos los años, iban 30 personas, 40. En esa época fueron 112, me acuerdo yo, 112 que participantes. Para esa época era muchísimo. 112. Y Castillo trajo un invitado de fuera, un doctor que él conocía. La verdad, entonces ya ahí los laboratorios como que fueron observando la unificación que había, Exacto. la asistencia, y la verdad que conseguimos mucho, mucho apoyo. Tanto así que yo dejé las arcas bien robustas. Bien robustas. Sí. Y honestamente entiendo que ahí comenzó esa unión que ha perdurado en los años, ya hace 25 años que usted 25 años, sí. Dejó la presidencia y Adomain. Usted ve que las actividades son siempre muy llenas. Tenemos eventos
masivos y hay que agradecerle a esa visión que usted tuvo, porque nadie se beneficia de que estemos separados. Nadie. Y además somos todos internistas. Entonces, Y se supone que estamos luchando por la medicina interna. Que uno sea un interna. hospital, otro de otro, pero somos lo mismo. Y gracias a Dios que cambió, que usted comenzó a cambiar esa mentalidad, porque imagínese ahora que hay solo en Santiago 6 residencias, más 2 en Puerto Plata, una en San Francisco de Macorís. Si tuviéramos tan divididos, fuera imposible. Claro. Pero qué bueno que comenzó a tener esa mentalidad y que también los internistas maestros de nosotros vieron que era factible y que era necesario que eso ocurriera. Y grandes maestros que hemos tenido. La verdad que han sido sabios. Sí, así es. Entregados. Han dejado un legado. Así es. Y yo que honestamente me siento honrado de ser presidente de ADOMAIN, entiendo, viendo la historia de esta asociación desde 1989, que estoy sobre hombros de gigantes, como dice ese dicho, que todo lo que ustedes han hecho nos ha llevado hasta ahora a ser una asociación extremadamente fuerte. No tratamos de competir con nadie, sino que seguimos luchando por la medicina interna y por el médico internista. Sí, porque el internista es internista, o sea, es el todo. Y realmente el paciente se ve en sentido, desde el punto de vista integral, que es como debe verse. Y esa es la visión, lo que nos inculcan en medicina interna. O sea, el paciente es un todo. Así es. Entonces, qué interesante, de verdad que yo le he pasado, tenemos casi 50 minutos y uno ni cuenta se da. No, ni cuenta. De verdad, usted es una conversadora espectacular. Ay, gracias. Pero yo quiero hablar un poquito de su vida personal. Hábleme de sus hijos, que ya imagino que son gente que le han dado nietos y todo eso. Así es. Hábleme de su familia. Pero también quiero que me hable un poquito de su esposo, porque ese hombre es un hombre modelo. Sí, sí. Bueno, te voy a decir, te comienzo por el esposo. Por el esposo y después por los hijos. Exacto, una mentalidad muy avanzada, o sea, así español. Incluso hasta para mí era chocante, porque como te digo, crecí con un padre que era muy fuerte. Que era muy fuerte, muy rígido, con una mentalidad árabe, porque sus padres vinieron del Líbano. Okay. Su papá y su mamá vinieron de allá y se casaron aquí, y aquí tuvieron sus 7 hijos. Wow. Mi papá era el mayor. Entonces él era como el protector. Él tenía otro hermano, pero él era como el protector de la familia porque se quedaron huérfanos pequeños. Wow, Mi abuelo murió de un cáncer de estómago. Entonces mi abuela, una mujer con un temple, esa era la mujer que yo más admiraba. Yo decía, venir de otro país sin saber bien el idioma, se quedó viuda con 7 hijos. Y siempre te hablaba de una forma tranquila, pero había que hacer lo que ella dijera. Que transmitía la autoridad sin tener que exaltarse. Y ponga eso ahí. No, mejor aquí. Póngalo ahí. Mejor aquí. No, póngalo ahí. Ya. Y mi papá, que era un poquito el más rebelde de todos, lo que decía mi abuela, eso era... Callado. Nada. Entonces, con haber crecido así, con mucha disciplina y tan estricto mi papá, que aunque era muy estricto, sí cabe señalar, era la persona más cariñosa que yo he conocido. Es una buena combinación. Sí, entonces. Porque mi mamá era dada a hacer cosas por ti, resolverte, hacer cosas. Te expresaba el amor de esa forma, pero el cariño de abrazo, besos y apretarte, dejarte sin aire, eso era mi papá. Wow, qué lindo. Pero entonces era así disciplinado. Aquí se hace lo que yo diga. Y si a usted no le conviene, cuando usted trabaje, usted... Sí. Tengo un déjà vu. Creo que recuerdo mucho a mi papá con él. Pues ya tú sabes. Entonces, con relación a mi esposo, al entrar con esta mentalidad abierta de que, ok, vete, eso es por el futuro de todos, no te preocupes, que todo va a estar bien, tu mamá me va a ayudar con los niños. Y, o sea, esa forma, para mí incluso era hasta un poquito chocante. Sí. Sin embargo, le agradezco muchísimo porque esa forma, esa mentalidad abierta también me abrió un poquito a mí. Claro que sí. Porque yo la tenía también así. Lógico. O sea, porque fue la forma de que el mundo... ¿Pero él es médico también o...? No, él es comerciante, él se dedica a importación. Es un gran importador. Sí. Tienen 3 compañías de importación. No, pero comprender, primero, en la época. Sí. Los hombres éramos mucho más machistas en esa época. Y darle esa libertad de usted desarrollarse. Sí, sí. Que es de aplaudir y yo creo que también de imitar todavía ahora. Yo siempre digo, él ha sido mi velero, o sea,
estamos en el barco y él es el que ha sido el que ha ido llevando. Porque si él me hubiese dicho, no, tú te quedas con mi mentalidad, yo digo, bueno, lo hubiera eso es lo que aceptado, tengo que hacer. y lo hubiera aceptado. Y punto, porque Así es. así era la crianza. Y los hijos, entonces, cuéntenos. mis hijos, 3 tesoros, la mayor, Pamela, La que nació en la residencia. en el primer en año, el o sea, primer terminando año. el primer año, ahí en junio, ya a pocos días de pasar a R2. Sí. El segundo, Carlos Eduardo, nació en el 90, o sea, me faltaba todavía un año, estaba de R3. Sí. Y la más pequeña, Carolina, La que viajó a México. la que viajó a México conmigo en mi barriguita, así, esa para acompañarme para allá. Así es. Pamela está casada, tiene 2 hijos, son 2 tesoros, Lena y Luca. Lena tiene 5 años y Luca tiene 2 años. Cumplieron ahora en febrero. ¿Qué edades? Sí, entonces son los tesoritos de nosotros. Esa es ahora el hobby, o sea, termino de trabajar y es corriendo a verlo porque vive cerca de mi casa. Oh, qué chulería. Corriendo a verlo. Y Carolina se casó hace un Antes de año. que usted me diga, me imagino que usted es una abuelita apoyadora. Yo también soy, porque con esa disciplina, o sea, ¿qué te digo? A veces he tratado de ser un poquito dura, pero luego pienso, no, la disciplina la ponen los padres, nosotros los abuelos estamos para apoyar. Claro Yo soy que muy sí. heladera, entonces, Sí. si me encantan los helados, entonces, vamos a comer helado. Y No, sí, nos vamos. van a tener muy buenos recuerdos ellos con Sí. usted entonces. Y hacemos, bueno, le compré una casa de campaña, la tengo en la casa, en la habitación de mis hijas. Ay, Y padre. ahí están ellos en su casa de campaña cuando llegan, hacemos picnic ahí adentro. No, pero muy bien. Eso es una parte bellísima de la vida y ya sin la responsabilidad de tener que criarlo, ¿verdad? Así es, porque mira, se pasó mucho. Se pasó mucho entre la responsabilidad de uno. Es que cuando tú estás teniendo familia, que también le pasa a ustedes, es el momento de despegar profesionalmente. Así es. Entonces tienes que trabajar mucho, atenderlo. Si tú te sientes comprometido de que mi familia es lo primero, entonces te tienes que desdoblar en muchas partes. Totalmente. Yo recuerdo, yo con la bebé, con Pamela, dándole el seno, y con Harrison aquí preparando, eran fichitas, porque al otro día había que presentar un tema, y aquí llenando la fichita, y con ella ahí la acostaba, y yo seguía. Entonces, o sea, pasamos por Y situaciones. como mujer más todavía, porque hay una carga. Que la casa, el esposo, todo los eso. hijos. También mis padres, porque mis padres, yo como la única hembra, soy la única hembra, son 2 varones primero, estoy yo, y luego 2 varones. Wow. Mis hermanos también son maravillosos, han sido un regalo del cielo. Y también sobreprotectores, me imagino. Fíjate que ellos, como mi papá tenía todo ahí de sobreprotección, ellos trataban como de mediar. Ok, ellos eran Sí, el equilibrio. Ellos sí trataban de mediar, con ellos nos llevábamos muy bien y todavía nos seguimos llevando muy bien. Qué O sea bueno. que fueron también 4 pilares maravillosos. ¿Y su hijo varón? Y mi hijo varón está aquí también, él trabaja, bueno, Pamela, la mayor, y él trabajan con su papá. Ok. Él está soltero todavía, o sea que hay un buen prospecto. Hay que buscarle una candidata en Adomín. Y bueno, y la pequeña que se casó, que no es tan pequeña porque nació en el 91, Sí. ella se casó, ella se fue a España con 18 años. La trajo las raíces de su papá. Fue a hacer diseño de modas, ahí se quedó. Wow. Se fue a Australia a hacer marketing, luego volvió, es una viajera. Tiene novio, vino el año pasado, no, el antepasado, porque el año pasado es un año. Se casaron aquí y viven allá en España. Wow. Pero ninguno quiso hacer medicina. Ninguno. Carlos Eduardo era que estaba un poquito más por eso, por medicina, pero se fue a la parte empresarial. Sí, fueron más inteligentes. No, mentira. O sea, lo que pasa es que tenían como que 2 influencias muy fuertes. Sí, muy fuerte. Incluso yo le decía a él, y se lo digo, tú como médico, porque él es muy sensible, Sí. él tiene esa personalidad como tan, bueno, sensible, como tan humano. Pero nada. Pero, ¿y usted hubiera querido que uno de ellos fuera médico? Si alguno de ellos hubiese decidido, sí, me hubiese puesto Sí. contenta. Muy Sin embargo, bien. yo siempre decía, ustedes estudian lo que ustedes quieran ser, porque yo estudié lo que yo quise hacer. Y para mí eso es Y mi por eso, pasión. y por eso es feliz. Sí, es mi pasión, que yo podría trabajar sin ganar un centavo, Así pero es. la satisfacción es tan grande que no tiene precio. De acuerdo. Entonces ya terminando, porque esta conversación la estoy disfrutando muchísimo. Y antes de terminar, quiero decírselo. Una de las cosas que más amo de este podcast es la oportunidad de conocer a personas como usted. De verdad que sí. Ay, gracias. Y todo el que me conoce sabe que lo estoy diciendo desde el primer día. Porque estoy conociendo a mis colegas
mayores, dígalo. Pero no mayores, porque han venido muchos médicos también de Bueno, generaciones sí, más Claudia jóvenes. vino que- Pero es más conocer la parte humana, porque los médicos proyectamos casi siempre esa parte profesional que hace que la sociedad crea que nosotros No somos no humanos. tenemos una vida aparte de la medicina. Y yo creo que las nuevas generaciones tienen que ver a médicos como usted que ha tenido éxito profesional y también éxito familiar. Creo Ay, Dios, que gracias, nosotros sí. tenemos que, que procurar tener familias más fuertes y que los médicos que solo nos enfocamos en la parte profesional, después no somos completos porque la medicina no llena todos los No. espacios. Cuando viene a ver, cuando llegas a la casa, ¿qué? Exactamente. Te puedo Entonces, decir algo. sí, O sea, digo. realmente es lo que te digo. O sea, yo desde el primer momento cuando Ashley me llamó, que me llamaron para esto, me sentí halagada, me sentí honrada. Y cuando me explicaste más o menos de qué venía el asunto, te admiro muchísimo. No, Te admiro le agradezco mucho. y realmente esa parte humana es primordial, porque ante todo somos seres humanos. Usted sabe que, que los internistas históricamente tenemos como que más desarrollada que probablemente otras Yo creo que sí, especialidades ese esa parte humanismo, humana. ¿verdad? Y espero que no se pierda nunca, que siga definiéndonos como internistas. Así Entonces, es. ¿qué usted le diría a un médico joven que se está dedicando a la medicina interna? ¿Qué consejo usted le daría ahora ¿Qué le mismo? diría? Primero, eso, amar lo que tú haces, Así es. actuar de la manera más correcta posible, de acuerdo a tus valores, a tus principios, respetar y valorar a esa persona que viene donde ti a buscar el bien intangible, que casi ninguno lo valoramos, la salud. Porque todo el paciente, toda persona que llega al médico es buscando la salud. Así es. Entonces, cuando lo entendemos y nos ponemos en el lugar del otro y lo escuchamos, pues el paciente sale feliz. Así Que aunque es. no le podamos resolver su problema, porque quizás sea algo catastrófico, lo que sea, pero por lo menos se siente visto como un ser humano, se siente digno y se siente escuchado, que a veces es lo que nos falta Así es. por la prisa. Así es. Gracias por haber venido, de verdad que un honor enorme para mí. Y para ustedes, Gracias. gracias por haber acompañado este episodio tan especial y honestamente tan enriquecedor para mí como su host, ¿verdad? Tengo que decirlo en inglés, ¿verdad? Si le digo como anfitrión, está bien también. Gracias por haber estado aquí. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Pero no nos queremos ir sin pedirles, por favor, que le den like a este video, que nos dejen un comentario, que compartan este contenido y además que se suscriban a este canal de Adomain Channel. Será hasta el próximo episodio.